Tengamos una palabra de oración esta mañana. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengo a tu presencia para pedir, Señor, que tú hables a través de tu sierva. Toca mis labios y abre nuestras mentes y nuestros corazones. Y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. De acuerdo al calendario cristiano, hoy estamos celebrando el domingo del bautismo del Señor. According to the Christian calendar, we are celebrating today the baptism of the Lord. El Evangelio de Marcos que hemos leído esta mañana o escuchado es importante porque fue, por si no lo sabían, el primer evangelio que se escribió, ¿ok? No fue Mateo, sino fue Marcos el primer evangelio que se escribió. Y este evangelio fue escrito en un momento de crisis, justamente durante el gran levantamiento judío contra el Imperio Romano. Estamos hablando de por allá de los años 66, 73 después de Cristo, que concluyó, por supuesto, si a ustedes les gusta la historia y la han leído o la han escuchado, saben que esto terminó con la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Parece que se está viciando un poco mi micrófono. Mark's gospel is important because it was the first gospel to be written, and it was written at that time of crisis, right during the time of the great Jewish rising against the Roman Empire, AD 66-73 approximately, which ended with the destruction of Jerusalem and its temple. Estas circunstancias que acabo de mencionar dieron realmente la forma al contenido del Evangelio de Marcos. Es muy probable que el evangelista Marcos creyera en ese tiempo estar viviendo los últimos tiempos. Y de aquí entonces que vendría el sentido de urgencia que se aprecia a lo largo de todo este Evangelio de Marcos. ¿Okay? These circumstances shaped the content of Mark. It is very likely that the evangelist believed that he was living in the end of times. And this is where the sense of urgency that can be seen throughout the gospel would come from. Por eso Marcos, como decimos nosotros los mexicanos, no se anda con rodeos, ¿verdad? Si el fin, como él creía en ese momento, está cerca, entonces es urgente que nosotros contemos la historia de Jesús. Y hay que hacerlo, según Marcos, ¿verdad?, de una manera directa y sin preámbulos. That's why Mark doesn't mince words. If the end is near, it is urgent to tell the story of Jesus. And it must be done directly and without preamble. De entrada, el evangelista Marcos nos dice que hay buenas nuevas, pero no por parte del imperio y de su emperador, sino por parte de ¿quién? De Jesús, el Mesías esperado y el verdadero Hijo de Dios. From the beginning, he tells us that there is good news, but not from the empire and its emperor, but from Jesus, the long-awaited Messiah and the true Son of God. De ahí entonces partimos que la primera historia del Evangelio de Marcos no sea, como en los otros evangelios, la genealogía de Jesús, sino el bautismo de Jesús. El momento crucial en el que Jesús es reconocido como Hijo de Dios, es decir, como el Mesías que estaban esperando. Hence, the first gospel story is the baptism of Jesus
the crucial moment when Jesus is recognized as the Son of God, that is, as the long-awaited Messiah. En esta historia, por supuesto, encontramos a un hombre vestido de forma extraña, ¿verdad? Como a veces nosotros los pastores, ¿verdad? No sé para qué usamos esto. Que está en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento y proclamando un bautismo de perdón de pecados. In the story we find a strangely dressed man who is in the desert calling the people to repentance and proclaiming a baptism of forgiveness of sins. Toda la gente de Jerusalén y los alrededores, dice la Escritura, que acuden a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados en el río Jordán. All the people of Jerusalem and the surrounding area come to him to confess their sins and be baptized in the Jordan River. Pero este mensaje llega también a otras regiones, pues como lo vemos en el Evangelio, Jesús, un hombre de Nazaret, de Galilea, que está aproximadamente unas 100 millas al norte de Jerusalén, dice la Escritura que baja, ¿verdad? Si lo dice, baja al Jordán hasta donde está Juan para ser bautizado. This message also reaches other regions, as Jesus, a man from Nazareth in Galilee, approximately 100 miles north of Jerusalem, the Bible says, Jesus goes down to the Jordan to be baptized by John. Dice el Evangelio, y aquí es la parte quizás más dramática de esta historia, que cuando Jesús sale del agua, ¿qué sucede? El cielo se abrió y el Espíritu bajó sobre él en forma de paloma. También dice que se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. The gospel says that when Jesus came out of the water, the heavens opened and the Spirit descended on him in the form of a dove. And a voice was heard from heaven saying, you are my beloved Son. I am very pleased with you. El Evangelio de Marcos, hermanos y hermanas, escrito casi 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Marcos nos presenta tal vez al Jesús más humano que vemos en el Nuevo Testamento. En Marcos, por ejemplo, Juan el Bautista no sabe quién es el Mesías hasta que bautiza a Jesús y el Espíritu y la voz de Dios lo confirman como tal. Interesante esto. Written nearly 40 years after Jesus' death and resurrection, Mark's gospel introduces us to the most human Jesus of the New Testament. In Mark, John does not know who the Messiah is until he baptizes Jesus and the Spirit and voice of God confirm him as such. Otra cosa que es interesante en este evangelio es que a Marcos no le interesa mostrar tanto un aspecto divino del Mesías. Por eso no habla de, como Mateo, de la dificultad que Juan tiene para bautizar a Jesús, como lo hace Mateo cuando, ¿verdad?, se pone a discutir, pero ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres de no? Yo no, todo ese discurso. Mark is not interested in showing a divine aspect of the Messiah. That's why he doesn't talk about John's difficulty in baptizing Jesus like Matthew's gospel does. Y saben qué, hermanos y hermanas, nosotros deberíamos de aprender del Jesús de Marcos la humildad
con la que se acerca a buscar perdón y renovación. Pues en ese momento de entrega total, es en ese momento de entrega total que le llega a Jesús el llamado de su misión. We should learn from Mark's Jesus the humility with which he approaches seeking forgiveness and renewal, for it is in that moment of total surrender that the call to his mission comes to Jesus. La historia de este hombre extraño que está llamando a su pueblo al arrepentimiento y a la renovación. Por cierto que así es el título del sermón, arrepentimiento y renovación, repentance and renewal. Este hombre extraño llama a su pueblo precisamente a eso, al arrepentimiento y a la renovación. Eso para nosotros, hermanos, hoy es un desafío a nuestra comodidad y rutina a la que a veces nos hemos acostumbrado como iglesia. ¿Qué hacemos cada domingo? Venimos, nos sentamos en la banca, algunos nos quedamos dormidos, otros están cabeceando, ¿verdad? Y ahí estamos. No pasa nada, pareciera que no pasa nada, pero el Espíritu de Dios se está moviendo, ¿verdad? Porque son en esos momentos especiales como el que tenemos hoy aquí, cuando viene esa entrega total. Y a veces, Señor, esos son los momentos que Dios usa para romper esa rutina de nuestra vida, esa comodidad. Y déjenme decirles una cosa, no siempre el llamado a la renovación de la iglesia o de nuestra fe viene de una manera tradicional. Esta mañana hablábamos de eso en la escuela dominical. A veces tenemos que escuchar la voz de Dios y a veces la voz de Dios viene de maneras que nosotros no imaginamos. The story of this strange man who calls his people to repentance and renewal is a challenge to our comfort and routine. The call to renewal of the church or our faith does not always come in traditional ways. We know that. Cuando nos detenemos, hermanos, a pensar en nuestro compromiso personal de fe y en el trabajo que como iglesia estamos realizando en el mundo, entonces tenemos que preguntarnos nosotros qué realidad política, social o cultural nos está a nosotros como iglesia desafiando a renovar nuestra presencia y trabajo en el mundo. No es solamente en la iglesia, hermanos. A veces pensamos que en la iglesia sucede todo y allá el mundo que se pierda si quiere. No, la iglesia tiene una gran responsabilidad. No aquí en las cuatro paredes, en el mundo. When we stop to think about our personal commitment to faith and the work that we as a church are doing in the world, what political, social, or cultural reality is challenging us to renew our presence and work in the world? That's a question. Otras preguntas. ¿Qué cambios sociales exigen que la práctica de nuestra fe sea transformada para responder de manera más efectiva a las necesidades de un mundo que vive sin luz y sin esperanza? What social changes demand that the practice of our faith be transformed to respond more effectively to the needs of a world that lives without light and without hope? Otra pregunta, ¿qué formas de ser iglesia? Y fíjense la pregunta, y la voy a hacer en español y en inglés para que los que no entienden muy bien el español, pero es importante esta pregunta para todos, incluso para mí. ¿Qué formas de ser iglesia son obsoletas hoy en día y no responden a las necesidades espirituales de las nuevas generaciones que se sienten excluidas
por las tradiciones que traemos de siglos pasados? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para anunciar esas buenas nuevas? What ways of being church are obsolete and do not respond to the spiritual needs of the new generations who feel excluded by the traditions of past centuries? What are we doing to proclaim that good news? Son preguntas fuertes, hermanos. Yo no sé, pero a mí me cayeron como pedradas. Cuando estoy preparando el sermón, hermanos, yo soy la primera que le caen las piedras, por si no lo sabían. Porque esto me hace pensar en que a veces la iglesia se ha acostumbrado a una manera, a una tradición, a que las cosas siempre se tienen que hacer así, porque así se han hecho a través de los siglos. Y nos olvidamos que el apóstol Pablo nos invita a renovar nuestro entendimiento. La iglesia no se puede quedar estancada en una época. La iglesia tiene que ser una iglesia que camina y se renueva todos los días de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad y de este mundo. Al iniciar un nuevo año, hermanos, y aquí viene lo importante, el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, acuérdense eso, nos está invitando esta mañana a renovar nuestro compromiso de fe y de servicio. ¿Escucharon la invitación que les hice esta mañana? El anuncio. Después de, ¿cuántos años tiene esta iglesia, hermanos? 100. ¿A qué? ¿100 qué? 70. Este año vamos a celebrar 118. Right? Am I right? Y todavía tengo que estar invitando a la gente a trabajar. Eso no debería suceder en una iglesia como la nuestra. Everybody should be ready to work for the Lord. Everybody needs to be ready or should be ready to do something for the Lord. It's not for the pastor, it's not for the church itself. At the end, we are the church. We. And this church can continue being a church without you. Pastors, we are temporary. Pastores van y pastores vienen, pastoras van y vienen. Pero la iglesia tiene que seguir adelante. Por eso, este día, today, is the day to renew your commitment of faith and service with the Lord. As we begin a new year, Mark's gospel is inviting us to renew our commitment to faith and service. Y Dios nos sigue llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y aunque sintamos a veces, hermanos, porque a veces, sí, ¿verdad? Entramos en esta complacencia, sintamos que ya respondimos a ese llamado por medio del bautismo. No, yo ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia, ¿verdad? Siempre hay algo más que hacer. God continues to call us to repentance and forgiveness of sins. And even though we may feel that we have already responded to that call through baptism, there is always more to do. That's the first step. If you were baptized, you have a commitment. You made a commitment with the Lord. Juan advierte, hermanos, y esto también es importante decirlo, que su bautismo es solo con agua. Agüita, ¿verdad? Limpia o sucia, como sea, pero es agua. Algo simbólico que sella, por supuesto, el acto de arrepentimiento y perdón del que estaban participando las personas. Si ustedes han escuchado cuando yo bautizo, y el 24 yo bauticé a River, y las preguntas que hago, ¿verdad? ¿Renuncian ustedes? ¿Do you renounce to the forces of evil? Hacemos todo este tipo de preguntas que ojalá se nos quedaran, ¿verdad? Y cada vez que tenemos un bautizo o recibimos miembros, recordemos nuestro compromiso con el Señor, ¿verdad? Porque es importante. Juan dice, el agua es solo agua. Pero cuando las personas vienen a la pila bautismal o son bautizados,
a través de su decisión de arrepentirse, y los niños, los padres haciendo este compromiso, están participando de ese compromiso con el Señor. John warns that his baptism is only with water, something symbolic that sealed the act of repentance and forgiveness in which the people were participating. El desafío entonces para nosotros esta mañana, porque yo quiero mandarles esta mañana, que es el primer domingo del año, con un desafío, con un reto, es entregarnos en humildad a Jesús y dejarnos bautizar. Ya no puedo rebautizar, los metodistas no rebautizamos, pero sí hay un bautismo que continuamos necesitando, y es el bautismo del Espíritu Santo. Amen. The challenge then is to surrender ourselves in humility to Jesus and allow us to be baptized with the Holy Spirit. Hermanos, hermanas, dejemos que la humildad de Jesús, este Jesús humilde que nos presenta Marcos, nos desafíe y nos permita rendirnos a una nueva experiencia y un nuevo entendimiento de lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Let the humility of Jesus challenge us and allow us to surrender to a new experience and a new understanding of what it means to be baptized with the Holy Spirit. No permitamos, hermanos, y este es un consejo, no permitamos que las estructuras tradicionales o la indiferencia limiten la transformación que Dios tiene para nuestras vidas este año. Abramos nuestras mentes y corazones al llamado a la renovación que vendrá de las maneras menos esperadas. Let's not allow traditional structures or indifference to limit the transformation God has for our lives this year. Let us open our minds and hearts to the call to renewal that will come in the least expected ways. Esta mañana, hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad al acercarnos a la mesa de la comunión. Quiero decirles que para mí, la mesa de la comunión siempre va a ser la mesa más bella que yo haya visto en todos lados. Yo he visto mesas muy bonitas con platos y todo, copas y todo, pero comparada con esta mesa, para mí es la mesa más hermosa. Una mesa humilde, pero es una mesa que invita a todos. La mesa bien preparada, pues solamente limitados los espacios, ¿verdad? Esta mañana tenemos la oportunidad, al acercarnos a la mesa de la comunión, a renovar nuestro compromiso, no con la pastora, no con la iglesia, con nuestro Salvador, que es el que entregó su vida por nosotros. This morning, we have the opportunity as we approach the communion table and renew our commitment to our Savior. Con humildad, hermanos, con humildad, reconozcamos, tengo que decirlo así también yo, que he fallado, que hemos fallado. Y comencemos este nuevo año con arrepentimiento. Ya lo que no se hizo atrás, bueno, ya quedó atrás, ya no vamos a volver atrás, ¿ok? De aquí comenzamos. Y hoy es un nuevo día, es un nuevo año. Con humildad, vengamos al Señor. En el domingo del bautismo de nuestro Señor, quiero también que todos nosotros recordemos nuestro bautismo y seamos agradecidos. Let us humbly acknowledge that we have failed. I have failed. And begin this new year with repentance. On the Sunday of our Lord's baptism, let us also remember our baptism and be thankful. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.